Hola hermanos y hermanas, espero que se encuentren muy bien. Bueno, antes de comenzar con el video quiero decirles de que esta semana hemos tenido muchas noticias y actualizaciones de nuestros chicos, como también hemos tenido bastantes caramelitos Jishan, así que el video será un poco más largo que lo normal, así que espero que el video les guste. Sin más que decir, comencemos con el video. El 12 de diciembre la marca Li-Ning actualizó su cuenta de Weibo con algunas fotografías promocionales junto a Shang. El 13 de diciembre el artículo de noticias de la CNA publicó sobre los iconos de moda de las celebridades asiáticas más populares del 2021, en el cual mencionaron a nuestro Shang como una de las estrellas más brillantes de China. Gracias a su gran popularidad provocó que las ventas de varias marcas lujosas se dispararan inmediatamente tras ser anunciado como su portavoz. Tales son como la marca Zenith, Tots y Gucci. El 14 de diciembre el estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo con un nuevo video promocional junto a la marca Kai. Durante estos días se anunció que nuestro Shang ya no será más el portavoz de la marca Rosé Only, ya que su contrato entre ambos ha terminado. Y sé que para todos es una noticia muy triste, ya que la marca Rosé Only fue una de las marcas que se quedaron con nuestro Shang durante sus momentos más difíciles cuando sucedió el problema del 227. Y sé que aquí hay muchas hermanas y hermanos que aún son nuevos dentro del fandom y que tal vez no saben mucho a lo que nos referimos. Pues durante el problema del 227 muchas marcas que respaldaban a nuestro Shang lo abandonaron. Simplemente anunciaban de que Shang dejaba de ser su portavoz. Es más, una de las marcas en el cual Shang era portavoz en ese tiempo había anunciado en pleno en vivo de que Shang ya no sería más su portavoz y que quitarían su rostro de algunos anuncios. Esto lo hicieron ya que muchas personas comenzaban a decirte que si Shang era portavoz de la marca, ellos no comprarían los productos. Mientras que otras marcas le daban la espalda a nuestro Shang, la marca Rosé Only decidió apoyar a Shang a pesar de todo. A la marca no le importó si sus productos comenzaban a caer, simplemente decidió confiar en su portavoz, y eso dice mucho de esta marca. Siempre ha apoyado a nuestro Shang en todos sus proyectos. Durante las presentaciones de nuestro Shang junto al elenco de A Dream Like a Dream, la marca siempre se ha hecho presente con arreglos florales para Shang, deseándole lo mejor en cada función, y sé que la marca lo seguirá apoyando a pesar de que Shang ya no siga siendo más su portavoz. Solo nos queda desearle lo mejor a la marca y agradecerle por haberse quedado con nuestro Shang en sus momentos más difíciles, y esperemos de que algún día la marca Rosé Only y nuestro Shang vuelvan a colaborar juntos. El 15 de diciembre la marca Li-Ning volvió a actualizar su cuenta de Weibo con algunas fotografías promocionales junto a Shang. El 16 de diciembre el estudio de nuestro Shang actualizó su cuenta de Weibo con un nuevo video, donde vemos a nuestro Shang jugar algunos juegos de mesa junto a todo su staff. Solo pondré algunas partes del video ya que el video es muy largo, pero si desean ver el video completo en la descripción les dejaré el link para que puedan verlo completo. Later. 完了，然后呢？可以这么放是吧？哦，已经斜喽。我觉得它要倒了，别抖啊！你看，快。来，开始。
放十多圈了。查找所以呢？等一下啊。很简单。等一下。你明知道了就不算失败，就只能。哇，你们很拼啊！为了玩你这个，我的手要肿了啊！晃你们，我虚晃一下，告诉你。 El 16 de diciembre nuestro Sean actualizó su cuenta de Oasis con este divertido meme donde nuestro Sean nos cuenta de que vio accidentalmente un spoiler de la película de Spider-Man. El 14 de diciembre nuestro Yibo actualizó su cuenta de Douyin con un nuevo video. El 15 de diciembre, Yibo Oficial actualizó su cuenta de Weibo con un video de detrás de cámaras de la serie del viento de Loyan, donde nos muestran algunas escenas del personaje de Bailey Hongji. El 15 de diciembre nuestro Yibo actualizó su cuenta de Douyin con un video promocional junto a la marca SKG. SKG G7 Pro 圣诞礼盒正式上线，12月16日锁定 SKG 抖音旗舰店，愿你健康平安。曾经意外，他和她相爱，在不会犹豫的时代。 Bueno, hermanas y hermanos, durante esta semana han salido muchos caramelitos muy interesantes, así que vamos a comenzar primero por este CPN, que la verdad es muy largo ya que contiene diferentes rumores. El primero es una conversación entre Didi y algunas personas que se encontraban en ese momento ensayando para la final de Street Dance of China de este año, y durante la conversación hablaban sobre dar lo mejor para que termine rápido el ensayo. Al final mencionan sobre una carta o una tarjeta que posiblemente Didi recibiría este año, así como lo recibió el año pasado. Aquí entra otro rumor, se dice que durante la final de Street Dance of China de la tercera temporada, nuestro Gege le había enviado una carta a Didi y que dentro de esta carta habían palabras alentadoras para Didi. Al final de la carta decía, tú eres mi rey. A esto se refería sobre la carta, si es que Didi volvería a recibir una carta como lo recibió el año pasado. No sabemos si lo habrá recibido o no, pero se podría confirmar el rumor de la supuesta carta que envió nuestro Gege el año pasado para alentar a nuestro Didi. El siguiente al parecer es de una conversación telefónica entre Didi y Gege, ya que Didi le dice a Gege para que haga una videollamada para que le muestre algo, pero después Gege le pregunta si había comido o no, y Didi le dice que lo hará después. Qué lindo saber de que nuestro Gege siga preocupándose por Didi.
Esto al parecer sucedió durante las grabaciones de Anónimo. Esta película ha sido grabado mayormente por la noche. Durante esta conversación, nuestro Didi junto a otras personas hablaban de que estaban muy cansados ya que estaban grabando de noche y bromeaban diciendo de que mientras ellos trabajaban, otros duermen y que mientras ellos duermen, otros trabajan y que a pesar de lo cansado que se encuentran, Didi les hacía bromas. En aquí mencionan de que Didi había comprado un humidificador y que le dio a Gege para que lo use como decoración, ya que el humidificador era del diseño del Principito y nuestro Didi sabía que le gustaría a Gege, así que se lo entregó a él. Esta es una conversación entre nuestros chicos. En aquí hablan sobre comprar algo, ya que Didi le dice cuál deberían de comprar y Gege le dice el de color azul, a lo cual Didi le pregunta que si estaba usando uno de ese color y Gege solo lo confirma. Según nuestras hermanas tortugas de China, al parecer ambos habían comprado una camisa de color azul, los cuales ya hemos visto en diferentes videos promocionales. Al final de la conversación dice de que Gege estaba viendo una película y Didi estaba revisando su agenda, y se dice de que esta conversación fue durante la conferencia de prensa del viento de Luoyang, y al parecer podría ser cierto, ya que nuestro Didi no dejaba de sonreír y eso para todas era muy raro verlo así en un evento, ya que siempre anda un poco serio y no suele sonreír mucho, y que tal vez la razón por la cual Didi andaba muy feliz era porque nuestro Gege se encontraba ahí en ese momento. Esta sí es una conversación muy larga, en el cual no solo están nuestros chicos, sino que también están varias personas. Al inicio de la conversación nuestros chicos estaban hablando sobre una serie y que Didi quería darle un pequeño spoiler a Gege. Luego nuestro Didi pregunta qué deberían de pedir para comer, lo cual una de las personas que se encontraba con ellos dice de que si él debería de salir y comprarlo, ya que sería más rápido, pero Gege le dice de que mejor pidan un delivery y que elijan lo que deseen, ya que él lo iba a pagar, y Didi le dice a los demás que se apuren en pedir, ya que es un regalo de Gege. Después nuestro Didi le muestra su celular a Gege para que vea lo que había comprado recientemente, y Gege le dice de que lo cancele, ya que él había comprado uno más completo del que Didi había comprado y que estaba un poco más caro. Luego Didi le pregunta a los demás si habían terminado de pedir su comida y que dejaran que el gran jefe les dejara un sobre rojo. En China se suele dejar dinero dentro de un sobre rojo, a eso se refería nuestro Didi. Después de que nuestro Didi haya dicho eso, recibió un golpe por parte de nuestro Gege. Según nuestras hermanas tortugas, tal vez nuestros chicos hablaban de un nuevo juguete de Lego y que posiblemente todas las personas que estaban en ahí eran el staff de Gege y de Didi. Luego pasamos a esta conversación que de igual manera es un poco largo. En aquí al parecer todos se encontraban comiendo, pero Didi no comía ya que él estaba viendo si lo que había comprado ya estaba siendo enviado, y Gege lo regañaba porque no comía. No entendí mucho a lo que hablaron estas dos personas, pero más o menos se dice de que Didi quería estafar a Gege para que le comprara 2 juguetes. Creo que se referían a algunos juguetes de Lego. Después nuestro Gege preguntó sobre la comida que habían pedido, ya que estaba muy rica, pero muy picante, así que le dijo a Didi que no lo probara, pero Didi no le hizo caso y lo comió de todas formas. Gege le preguntó a la otra persona que de dónde habían comprado el pastel que estaba probando. La otra persona le responde de que el pastel tenía algunos ingredientes especiales y Gege le dice de que solo tomará un pedazo del pastel. Didi le dice que también le dé un pedazo, pero al final Gege le dice que compartirán de su mismo pedazo. Se dice que esta conversación fue durante la grabación del video promocional de Didi para la conferencia de prensa del viento de Luoyang. ¿Se acuerdan cuando escuchamos la voz de Gege al inicio del video? Pues al parecer fue ese día, ya que en el mismo video vemos que nuestro Didi estaba tratando de armar la cerradura y en el fondo vemos un iPad que es parecida al que tenía nuestro Gege mientras realizaba algunos videos para el festival de Bote del Dragón. También vemos algunos cubiertos, así que muchas tortugas creen que todo esto pasó durante las grabaciones del video de nuestro Didi. Por eso escuchamos la voz de Gege, porque él estaba ahí. En aquí al parecer Didi estaba hablando por el celular con Gege y le decía de que le haga un diseño en la cara. Al parecer nuestro Didi ha comprado un foloscopio. ¿Creen que algún día nos lo enseñe? Esta es una conversación telefónica entre Didi y Gege. Didi le dice a Gege que le avisará cuando se despierte, ya que él estará durmiendo mientras que Gege estará trabajando. Esta es la letra de una canción. La canción se llama Kepler y es de la cantante Stephanie Sun, y sé que todos conocen esta canción. Creo que ya se recordaron, ¿verdad? Pues nuestro Gege lo cantó durante el fan meeting de la serie de Downtime en la ciudad de Tianjin. Mientras que Gege cantaba la canción, vimos que nuestro Didi tenía una sonrisa enorme mientras lo veía cantar.
En esta última conversación, una de las personas menciona de que cuando regresen iban a trabajar mucho. La otra persona dice de que ellos también tienen mucho por hacer. Didi trata de animarlos y se despide diciendo de que los vería en la empresa. Se dice de que esto sucedió antes de que nuestro Didi tomara su vuelo a Beijing, mientras que Gege estaba dando un paseo por Universal Studios. Al final del CPN nos dejan con esta frase: el sol es hermoso y está lleno de energía. Y por último, la casita de los rumores nos desea un feliz año nuevo. Al parecer ya no habrá más CPN hasta el año que viene, pero estamos seguras de que a principios de enero del 2022 nos lanzarán varios rumores. Ahora la pregunta que nos hacemos todas nosotras: ¿quiénes son estas personas? Tenemos a muchos emojis que representan a diferentes personas. Una hermana tortuga al parecer descifró a uno de ellos y que podría ser alguien del staff de Gege. Yo creo que uno de estos emojis representa a Lele, y obvio no pueden faltar los emojis de las tortugas. Durante esta semana nuestro Didi estuvo lanzando varios audios en Himalaya FM. ¿Se acuerdan que en el anterior video les dije de que Didi tiene una cuenta en Himalaya y que suele publicar audios donde nos aconseja y nos motiva? Pues durante esta semana lanzó 3 audios. Este es el primer audio, escúchenlo atentamente. 喜马拉雅的朋友们，大家好，我是王一博。今天呢，跟大家分享一个法律小知识：如果乘客在坐公交的过程中发现了空调时标的公交车实际并没有开空调，是可以依法要求退票的哦。 ¿Escucharon que en el segundo 7 se escucha una voz? 坐公交的过程中发现了空调时标的。 Según nuestras hermanas tortugas de China, esta persona dijo 8 en chino y al parecer tiene un gran parecido a la voz de nuestro Gege. Ahora pasamos al segundo audio, que es este. ¿Escucharon los sonidos? Suena muy parecido al sonido que agrega el estudio de nuestro Gege para sus videos. Mayormente los audios de nuestro Didi se suelen escuchar ruidos, ya que él siempre los graba en donde sea que se encuentre, ya que no necesita un estudio para grabar cada audio, solo agarra su celular y lo graba. Es por ello que escuchamos algunos ruidos. Aquí entra un rumor, se dice de que el editor de los videos de Gege es el mismo editor que edita los videos de Didi. Prácticamente ambos trabajan juntos, es por ello que siempre se suelen ver detalles muy parecidos en sus videos, y es por eso que escuchamos el sonido en el audio, porque al parecer la persona que edita los videos se encontraba editando justo cuando nuestro Didi estuvo grabando el audio. Ahora pasamos al tercer audio. Quiero decirles de que este audio había sido eliminado, pero después nuestro Didi lo había vuelto a publicar. El audio lleva por título "No madurará la gente hasta los 30", y lo que dice nuestro Didi en el audio es lo siguiente: Hola, soy Wang Yibo. Hoy quiero compartir algo interesante. La psicología muestra que los cerebros de los seres humanos no se desarrollan de noche a la mañana, sino que con el tiempo. La ciencia muestra que los cerebros solo se desarrollan completamente después de que alguien tiene 30 años. Qué curioso que Didi nos hable de este tema, cuando Gege ya tiene 30 años. En un CPN, nuestro Didi estaba conversando con Gege mediante una llamada, y al parecer esto fue antes de que Gege cumpla 30 años, ya que Didi le dice de que pronto Gege cumplirá 30 años y que si se sentía bien cumplir esa edad. Después dice de que él también quiere tener 30 años, al igual que nuestro Gege. Tras el video que publicó nuestro Didi en su cuenta de Douyin, algunas hermanas tortugas se dieron cuenta de algo. Últimamente nuestro Didi ha estado muy activo en su cuenta de Douyin, publicando varios videos durante estas semanas. Y eso es muy extraño, ya que nuestro Didi no suele publicar muchos videos en su cuenta de Douyin. Y al parecer algunas tortugas se dieron cuenta de que detrás de estos videos se viene un encuentro. Les explico, pues el año pasado nuestro Didi estaba muy activo en su cuenta de Douyin a finales del 2020. Y luego de unos días los premios de Douyin anuncian la asistencia de nuestros chicos para su evento. Y al parecer con tantas actualizaciones nuestro Didi nos quiere decir de que se viene un evento en el cual ambos van a asistir, y al parecer será en el Festival de Primaveras de este año, que se va a realizar el 31 de diciembre a vísperas del Año Nuevo, y según este cronograma nuestros chicos estarán presentes y realizarán algunas presentaciones con diferentes artistas, pero aún no hay ningún anuncio oficial. Y ahora les hago la pregunta a todos ustedes, ¿qué dicen? ¿Nos volvemos a ilusionar? Tras el video que nos compartió el estudio de nuestro Gege, muchas tortugas analizaron algunos detalles del video y resulta de que algunas voces son muy parecidas a los videos que publica Yibo Oficial. ¿Se acuerdan de que hace un momento les dije de que hay un rumor de que el editor del video de nuestro Gege es el mismo editor que realiza los videos de Didi? Cada vez se va confirmando más este rumor. 老百一人对战小事3人，依次轮流抽出积木，并往上叠加积木，先倒下的一方得北局失败，3局2胜，失败后接受惩罚。Round 1. Round 1. Round 2. Round 2. Round 3. Round 3.
Tras la publicación de nuestro Gege en su cuenta de Oasis, donde nos contó de que vio accidentalmente un spoiler de la película de Spider-Man, a nuestras hermanas tortugas de China esto se les hizo muy raro, ya que la película aún no se estrena en China. Entonces, ¿cómo Gege pudo haber visto un spoiler de la película si aún no se estrena en su país? Nuestras hermanas tortugas buscaron de dónde pudo haber obtenido ese spoiler, y resulta de que sí la hay, pero no está en el idioma chino, sino que está en el idioma coreano. Ahora la pregunta, ¿cómo es que Gege logró encontrarlo si estaba en otro idioma? Ya todas sabemos quién pudo haberle hecho ver ese spoiler. Hace un momento les comenté de que un CPN, nuestro Didi, quería darle un spoiler a Gege. Al parecer nuestro Didi suele darle algunos spoilers de algunas series o películas a Gege, y tal vez nuestro Didi fue quien consiguió ese spoiler ya que está en coreano, ya que para él se le pudo haber hecho más fácil ya que él domina muy bien el idioma, y quería compartirlo con Gege, ya que ambos son fanáticos del superhéroe. Durante esta semana salió un rumor de que nuestro Gege trabajaría junto a la marca Audi para un nuevo diseño personalizado, y al parecer ya terminaron de grabar el anuncio promocional. Creo que todas saben que nuestro Didi es embajador de la marca de autos Audi, ¿verdad? ¿Se imaginan de que la marca de autos quiera hacer un anuncio promocional junto a nuestros chicos? Sería un sueño hecho realidad. Por ahora se dice de que el anuncio saldrá a fines de este mes o a inicios de enero. Bueno, y hasta aquí fue todo por el video de hoy. La verdad no pensé de que el video durara tanto, pero espero de que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Cuídense mucho.